Hola amigos, hoy hablaremos de nuestro nuevo servicio de AWS, Amazon AWS S3. Entenderemos las características de este servicio, qué lo hacen diferente, los elementos de seguridad del servicio y al final haremos un demo o un laboratorio de S3. Iniciemos entonces. ¿Qué es S3? S3 son las siglas de Simple Storage Service. Es básicamente un almacenamiento de objetos en la nube. Te permite gestionar entonces los datos como objetos en lugar de sistemas de archivos o bloques de datos. Este sistema de almacenamiento es diseñado para alta disponibilidad y otro concepto que es la durabilidad, con múltiples zonas de disponibilidad y regiones para asegurar la protección de los datos y la accesibilidad. En S3 se pueden cargar cualquier tipo de archivos, fotos, videos, códigos, documentos o archivos de texto. No puede usarse S3 para correr sistemas operativos o bases de datos. Algunas características de S3. Almacenamiento ilimitado. Teóricamente puedes almacenar de manera ilimitada. Sin embargo, los archivos pueden tener un tamaño que van desde los 0 bytes hasta 5 terabytes. El total de volumen y de datos y el número de objetos que usted puede almacenar es ilimitado. Los archivos se almacenan en buckets, que son parecidos a las carpetas. Hay un namespace global, es decir, un identificador único, y cada bucket S3 tiene un nombre global único. Esto, pues, digamos que nos permite entender que cuando creamos nuestro bucket, tenemos que crear este nombre único para nuestro bucket. Cuando un archivo se sube a un bucket en S3, usted recibe un código 200, un HTTP 200 para indicarle que la carga fue satisfactoria. Algunos conceptos claves de S3. Lo primero, el key. El key es un identificador único para un objeto en un bucket. Es similar al nombre del archivo, pero incluye la ruta completa al objeto dentro del bucket. En este caso, si su archivo se llama mario.jpg, entonces tendrá la URL completa o el path completo hasta donde va el nombre del archivo. El value es el dato en sí mismo, sería una secuencia de bytes y este value puede ser de cualquier tipo. Puede ser un archivo de texto, puede ser una imagen o puede ser un video. El version ID, cuando se tiene habilitado el versionamiento en el bucket, se pueden almacenar múltiples versiones del mismo objeto. Y la metadata o metadata son datos acerca de sus datos almacenados. El tipo de contenido, la fecha de modificación, es toda esta otra información adicional. Hay que entender que S3 es un lugar seguro para almacenar sus datos y garantiza dos cosas: disponibilidad y durabilidad. La disponibilidad se refiere a la capacidad que tiene un bucket en S3 para ser accesible y usable todo el tiempo. Y la durabilidad se refiere a la capacidad que tiene un bucket en S3 de mantener los datos en eventos, incluso de fallas o en el hardware o en el software. La durabilidad está entre el 99.95% hasta el 99.99%, dependiendo del tier donde se almacenen nuestros datos. Y la durabilidad está en el 99.9 lugares decimales en 9 de durabilidad de los datos almacenados en S3. En S3 los datos se distribuyen entre varios dispositivos e instalaciones para garantizar estos dos elementos, la disponibilidad y la durabilidad. S3 nos permite entonces almacenar por niveles o por tier. Ofrece diferentes clases de almacenamiento acorde con las necesidades y hay algo que se llama el ciclo de vida de almacenamiento. Se pueden definir reglas que automáticamente transicionen objetos de una capa de almacenamiento más barato o eliminen los objetos no requeridos después de un periodo de tiempo definido. Acá tenemos un ejemplo de los diferentes tiers. El primero es el S3 estándar. El S3 estándar es el que está por defecto. Los datos se almacenan de manera redundante en mínimo 3 zonas de disponibilidad.
La disponibilidad está en el 99.99, la durabilidad es igual a lo que hablamos ahora, es diseñado para acceso frecuente, es adecuado para la mayoría de cargas de trabajo y estos datos incluyen websites estáticos, distribución de contenido móvil, gaming, aplicaciones y big data. El segundo tier es el S3 Intelligent Tier. Automáticamente mueve los datos entre tiers basado en patrones de cambio en el acceso. Tenemos el S3 Standard IA. Es diseñado para datos que se acceden de manera poco frecuente y son datos que se conservan por mucho tiempo. Tenemos el S3 OneSome IA. Proporciona ahorro de costos para datos que se acceden con poca frecuencia y los cuales se pueden reconstruir si se pierden. Tenemos S3 Glacier, almacenamiento de bajo costo para data que se almacena por mucho tiempo. Eso puede ser, por ejemplo, para backup. Y tenemos S3 Glacier Deep Archive, que es el almacenamiento de menor costo de todos para conservación a largo plazo y preservación digital de los datos. ¿Cuáles son los elementos de seguridad en S3? Hay dos conceptos claves de seguridad en S3, que es las listas de control de acceso o ACLs y los bucket policies. Hay una diferencia entre ellos. Las ACLs definen cuáles cuentas de AWS o grupos se les permite el acceso y el tipo de acceso, lectura o escritura. Se pueden asignar ACLs a objetos individuales dentro de un bucket. Las bucket policies son políticas dentro de un bucket S3 que especifica qué acciones se permiten o se niegan. Los objects ACLs trabajan a nivel de objetos individuales y los bucket policy, las políticas, trabajan a nivel de todo el bucket. También tenemos otra característica de seguridad que es la encriptación. Se puede setear la encriptación por defecto en el bucket de tal forma que todos los objetos almacenados en el bucket estén encriptados. Se pueden escoger varias formas de encriptación del lado del servidor, como S3 Managed Keys, AWS Key Management Service o una llave proporcionada por el cliente. Tenemos otra característica que es el versionamiento. Con el versionamiento activo, todas las versiones de los objetos son almacenados y pueden ser recuperados, incluyendo objetos eliminados. Y tenemos el login y el monitoreo. Entonces, este proporciona logs de acceso detallado e integra AWS CloudTrail para monitoreo y auditoría. Terminado estos elementos conceptuales, seguimos entonces con nuestro laboratorio. Bueno, iniciemos entonces con nuestro laboratorio de S3. Dentro de nuestro servicio AWS, vamos a hacer la búsqueda del servicio. ¿Y qué haremos dentro de este laboratorio? Dentro de este laboratorio entenderemos cómo creamos un bucket, las características relacionadas con ACLs y políticas del bucket, cómo podemos hacer un objeto dentro del bucket público y crearemos un sitio web estático, que es una de las aplicaciones típicas de un bucket, dentro de AWS. Iniciemos. Entonces, entramos a nuestra interfaz de S3, vamos a decirle Create Bucket. Una de las cosas que podemos observar es que el bucket es global. Miren, aparece aquí como un componente global. Para crearlo nos dice, él por default lo crea dentro de una región, pero recordemos que el estándar, por ejemplo el S3 estándar, genera alta disponibilidad y hace una copia de nuestro bucket en por lo menos 3 zonas de disponibilidad. El tipo de bucket que nos aparece, el primero es el de propósito general, es el que vamos a utilizar. Sin embargo, hay uno que se llama Directory, es nuevo. Dice que es recomendado para usos de baja latencia, que en este caso únicamente está en una zona de disponibilidad, pero se utiliza para procesamiento de datos de una manera rápida. Vamos a utilizar de propósito general. Como lo vemos aquí, dice que este tiene múltiples zonas de disponibilidad. El nombre, importante acordarse de que el nombre del bucket tiene que ser único. Este nombre, si existe algún
otro bucket con este nombre, al final entonces nos va a generar un error y tendremos que cambiar. ¿Qué otros parámetros tenemos acá? Todas las vamos a dejar por defecto e iremos habilitando algunas otras cosas después. El ownership del objeto, por default, aparece deshabilitado las ACLs. Entonces, lo que indica es que todos los objetos dentro de este bucket son propiedad de esta cuenta. Vamos a dejarlo igual. Por defecto también están bloqueados los accesos públicos para el bucket, es decir, que si el bucket por default es privado y está habilitado por defecto. El versionamiento, que también hablamos, para intentar recuperar, tener varias versiones de un objeto, por default también está deshabilitado, pero se puede habilitar si así se necesita. Los tags son opcionales y, acorde como habíamos visto, también se pueden encriptar los objetos. Pues aparecen los tipos de encriptación. Del lado del servidor aparece Street Managed Kits. También está el AWS Kit Management Service Kit. Está uno que se llama Dual Layer, uno de capa doble. Tenemos entonces también la Bucket Kit. Entonces esta es otra opción, ¿cierto? Proporcionar una llave. Por default está habilitado, lo dejaremos así. No vamos a colocar ninguna opción avanzada y le damos crear bucket. Y quedó nuestro bucket creado. Entonces aquí fue satisfactoriamente creado. Podemos verlo y en este momento el bucket no tiene nada. Si nos devolvemos a los buckets, está mi bucket. ¿Y qué tendría uno que pensar? Pues habría que subir objetos, ¿cierto? ¿Qué quiero almacenar? Recordando que puedo almacenar archivos de texto, imágenes, videos. Vamos a subir en este caso 2 imágenes que posteriormente utilizaremos para nuestro sitio web estático, pero también con estas 2 imágenes entenderemos cómo podemos hacer un objeto que sea público. Entonces vamos a decirle upload. Le daremos entonces agregar archivos. Ya les voy a mostrar los archivos que voy a agregar. Los archivos que agregaré son estas 2 imágenes, una que se llama ready, otra que se llama stop. Posteriormente entenderemos para qué están estos archivos index, error y un archivo de políticas del bucket que también utilizaremos de manera posterior. Por ahora agregaremos nuestras 2 imágenes y le decimos upload. Ya están listas nuestras imágenes dentro del bucket, le decimos close y ya están nuestras imágenes. ¿Qué podemos entonces nosotros verificar con las imágenes? Vamos a revisar esta imagen, la primera. Vemos entonces la URL del objeto. Habíamos entendido que este es el path completo. En este caso se construye así: el nombre del bucket, s3.amazonaws.com/ y el nombre, en este caso, del objeto. Esta es la URL. Si nosotros le decimos que lo abra, pues nos vamos a dar cuenta que tenemos permiso denegado. ¿Por qué? Porque este objeto es privado. Vamos a volvernos al bucket y vamos a hacer que entonces estos 2 objetos sean objetos públicos, ¿cierto? Que se puedan consultar desde cualquier parte. Vamos a entrar al bucket y tenemos que irnos a la parte de permisos. Lo primero es que si yo quiero hacer que estos objetos sean públicos, pues entonces tengo que editar esa parte, ¿cierto? Tengo que permitir el acceso público y desbloquearlo. Entonces voy a desbloquearlo, le digo guardar cambios. Me dice que escriba confirmar y le digo confirmar. Con eso ya quedó la primera parte. Sin embargo, si creemos que con eso basta, pues vamos a ver si es posible solamente con eso. Entonces voy a entrar al objeto, voy a intentar abrirlo de nuevo y permiso denegado. Entonces vamos en camino de poder hacerlos públicos, pero todavía nos falta algo. Vamos a ajustar todavía los permisos. Entonces ya habilitamos estas son políticas del bucket, no lo vamos a utilizar aún. Sin embargo, dice que este bucket ha sido, digamos que está únicamente como propiedad de la cuenta por la cual se creó. Si nosotros queremos que esos objetos sean públicos, tenemos que habilitar también las ACLs. Entonces, como estaban deshabilitadas, nos toca habilitarlo.
a CLS Enable y ya les voy a mostrar en dónde nos damos cuenta de que es necesario habilitarlas. Voy a darle cancelar acá. Sin embargo, vámonos a nuestros objetos y si nosotros intentamos como una acción decirle que lo haga público utilizando ACL, está deshabilitado. Entonces nosotros en permisos vamos a habilitarlo. Aquí inmediatamente nos aparecen pues información relacionada de que si nosotros entendemos de que estos objetos pues van a poder ser accedidos por otra persona o otras personas, tenemos que decirle que sabemos esto y le decimos guardar cambios. Ya después, ahora sí nos vamos hacia los objetos y vamos a hacerlo primero con uno para que entendamos. Entonces vamos a seleccionarlo, le voy a decir acciones, le digo hacer ese objeto público, ¿cierto? Le digo hágase público y ese primer objeto que hicimos público, nos damos cuenta que ya se puede hacer. El otro objeto, entonces antes teníamos permiso denegado, ya no. Ahora vamos a ver el otro objeto que todavía no le hemos dicho eso, ¿cierto? Entonces vamos a entrar a Stop, a intentar abrirlo y miren que todavía está permiso denegado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacemos lo mismo. Vamos a volvernos al bucket, lo seleccionamos, acciones y hacer público utilizando ACL. Le decimos hacer público y ya. Entonces ya nuestros dos objetos dentro del bucket son públicos. Ya también podemos ver la imagen. Vamos a crear entonces nuestro sitio web estático. Para eso vamos a ver qué archivos vamos a necesitar y vamos a entenderlos de una manera sencilla. Entonces voy a entrar al bucket. Como vimos en las propiedades, en la parte inferior dice Static Website Hosting. Vamos a editar porque ese es el que vamos y vamos a habilitar. ¿Qué nos dice? Entonces nos dice el tipo de hosting va a ser un website hosting static. Nos pregunta cuál va a ser el home o la página por defecto de nuestro website. Va a ser un archivo que se llama index.html. Nosotros vamos a generar un HTML muy sencillo. ¿Y cuál es el que nos genera, nos muestra el sitio en caso de que haya un error? Entonces también se va a llamar error.html. Tenemos estos cambios, le decimos guardar cambios. Pues debemos seleccionar, tenemos que subir esos archivos, ¿cierto? Subir el archivo de index.html y error.html. Entonces igual nos vamos al bucket, entramos al bucket y vamos a decirle upload y agregaremos nuestros archivos. Entonces vamos a subir error y index. Ya los vamos a ver, ya les muestro qué contenido tienen estos archivos. Le decimos upload. Y ya tenemos nuestros archivos. ¿Cuál es el contenido de estos archivos? Tenemos el index, es un HTML súper sencillo. Simplemente tiene un título. Y como CRC vamos a cargar una imagen. Ahora actualizamos, ¿cierto? Esta es la URL que tenía. Ahora actualizamos la URL completa de nuestros objetos. Tenemos el error igual, ¿cierto? Error. Y tenemos la política del bucket, que ahorita la usaremos. Esta es básicamente la versión. Le estamos diciendo que el objeto sea público y permitir. Y aquí actualizaremos el nombre del bucket. Estos son los archivos que vamos a utilizar. Para efectos de rapidez en el video, entonces antes de cargarlos voy a actualizarlos. Voy a actualizarle la ruta completa a mis archivos y los voy a cargar posteriormente. Es lo único que haré dentro de los archivos y es algo que ustedes deben hacer también.
Como ya tenemos nuestros objetos cargados, tenemos el index y el error, nos falta solamente una propiedad en relación con el bucket. Vamos a establecer una política completa para el bucket y que puedan accederse. Vamos entonces a ajustar los permisos o a crear una política en el bucket. Iremos entonces a Bucket Policy, editar, y traeremos la información del archivo que compartí con ustedes. ¿Qué tenemos que actualizar? El bucket REN ya quedaría. Entonces aquí simplemente le estamos permitiendo el acceso público con esta política al bucket. Le decimos guardar cambios. Con esto ya quedó listo y ya nos podemos ir al bucket y probar, ¿cierto? Probar nuestra web page, nuestra website. Para este caso, pues entonces vamos a mirar cuál es la URL con la que quedó mi sitio web estático. Es esto. Voy a decirle abrir y hello querida comunidad. Entonces aquí tenemos ya nuestro sitio web estático, incluyendo las imágenes. Con esto finalizamos nuestro laboratorio. Espero sea de mucha ayuda. Seguimos entonces en este camino de aprendizaje sobre los servicios de AWS. Nos vemos la próxima oportunidad. No olviden por favor suscribirse y compartir con otras personas.